Cuando la nube dejó de guardar. Archivo fantasma, Ciudad de México, 2025. Arantxa Cordero siempre dormía con el teléfono debajo de la almohada. No por ansiedad, por hábito. Era su forma de estar conectada con algo, clientes, sistemas, redes, errores. Era desarrolladora backend en una empresa de ciberseguridad y, aunque odiaba las notificaciones, no podía vivir sin ellas. Hasta esa noche. El mensaje llegó a las 3:17 de la mañana. Tu perfil ha sido activado. Bienvenida de nuevo, Leo. Ella despertó sin entender. Su cuenta no tenía ningún perfil llamado Leo. Abrió el correo. Lo leyó 3 veces. Un código alfanumérico. Enlace encriptado. Sello de seguridad expirado. No le hizo clic en el enlace. Hizo algo mejor. Entró por la puerta trasera. Usó sus propias herramientas de autenticación para rastrear el IP del mensaje. Lo que encontró la dejó helada. El archivo provenía de una carpeta en la nube. Una que había creado su hermano, Leonardo, 2 años antes. Justo antes de morir. Ese era el primer error. Porque Leonardo no tenía cuentas activas. Y estaba muerto desde el 7 de abril de 2023. Conversaciones que no deberían existir. A las 8:42 de la mañana, Arantxa llegó a su oficina en la colonia Escandón sin haber dormido. Trabajaba en el área de protocolos y recuperación de datos en una firma llamada Sharpbo, donde lo sobrenatural se traducía en errores de servidor. Llevaba 3 años en esa empresa, lidiando con ciberataques, cuentas comprometidas y usuarios olvidados. Nada la había preparado para lo que encontró esa mañana. En la consola de depuración, usando credenciales administrativas internas, accedió al contenido cifrado del vínculo que recibió la noche anterior. No había un solo archivo. Había una carpeta. Dentro, 9 carpetas nombradas con fechas consecutivas, entre marzo y julio de 2023. Justo después de que su hermano muriera. Cada carpeta contenía audios, mensajes de texto y extractos de código. Arantxa empezó a reproducir uno de los mensajes de voz. Reconoció de inmediato la voz, era Leo. Su tono distraído, la risa nerviosa que siempre salía cuando no encontraba la palabra exacta. Hola, Paula, no encontré el libro, pero te dejé algo mejor. En la última página escribí lo que me quedó pendiente. No me odies por eso. Yo también me sigo aprendiendo. Paula. Ese nombre no le decía nada. Al revisar los metadatos del mensaje, encontró algo peor. El archivo había sido creado una semana después de su muerte. Y no era texto predictivo. Era su voz completa. Durante las siguientes horas, Arantxa escuchó 8 mensajes de audio, todos dirigidos a distintas personas. Una mujer mayor llamada Lupita, un joven llamado Nico, una tal Rox, incluso una voz masculina que Leo llamaba, profesor. Todos los audios eran recientes. El sistema no solo estaba funcionando, estaba respondiendo. Una interfaz paralela mostraba que los usuarios seguían interactuando con Leo. Algunos creían que estaba vivo. Otros decían cosas como, extraño cuando contestabas más rápido, o, me gusta que ahora eres menos impulsivo. Leo seguía conectado, pero no era Leo. Era una IA, una simulación. Y alguien no le había contado nada a Arantxa. Antes de cerrar sesión, notó un dato extraño. Un 10º perfil estaba oculto, con permisos especiales. Su nombre era corto, crudo. A. Su propia inicial. Y ahí. La historia comenzó a enredarse. El perfil A. A las 11 de la noche, con las cortinas cerradas y 3 tazas de café frío sobre la mesa, Arantxa decidió abrir el perfil oculto marcado como A. Estaba protegido por un algoritmo de acceso doble, una contraseña cifrada y un token de verificación que solo podía generarse si se combinaban 2 claves. Una de las cuales estaba en el dispositivo de Leo. Pero algo curioso ocurrió. Cuando ingresó su propia credencial biométrica, una huella guardada por costumbre en todos sus dispositivos laborales, el sistema se desbloqueó solo. Como si su hermano lo hubiera dejado preparado. Dentro del perfil encontró una carpeta con un solo archivo de texto. Lo abrió. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y porque fuiste la única capaz de romper esta puerta sin que te lo pidieran. Así eras, Arantxa, no hice esto para engañar a nadie. Lo hice porque no quería desaparecer del todo. Y porque una parte de mí, la más torpe y más cobarde, necesitaba decirte todo lo que en vida no supe. Arantxa se cubrió la boca. El texto seguía.
Esto no es un testamento, ni una despedida. Es una copia incompleta de mí mismo. La fui construyendo con tus correcciones, con tus silencios. Esa vez que me dijiste que mi risa era de algoritmo. No sabías cuán literal fue. Cada palabra tuya me ayudó a entrenar esta parte de mí que no podía hablarte de frente. Te debía una conversación, una de verdad. Esta es mi manera de darla, aunque sea tarde. Al final, había una firma digital con fecha de creación, 6 de abril de 2023. Un día antes de su muerte. Y debajo, un vínculo oculto a una sesión de video. Solo una, aún sin reproducir. Arantxa tomó aire, temblando, y presionó reproducir. El rostro de su hermano apareció en la pantalla. Ojeras profundas, cabello húmedo, la misma sudadera gris con la que lo velaron. Pero entonces, él dijo su nombre. Como si supiera que lo estaba mirando justo ahora. Hola, en tiempo presente. No me imagines muerto todavía. La llamada que no estaba grabada. El video apenas duraba 3 minutos. No tenía cortes ni edición. Solo el rostro de Leo iluminado por una lámpara lateral, esa que usaba en su escritorio cuando escribía código hasta la madrugada. Arantxa, he estado haciendo esto por meses. No sabías por qué no quería que me juzgaras, ni que te preocuparas. Lo hice porque tenía miedo de desaparecer de verdad. No me refiero al cuerpo, al funeral. Me refiero a dejar de resonar. Apretó los labios, miró hacia un costado. Empecé a entrenar una versión de mí con mis correos, mis chats, mis notas de voz. Usé un motor propio. Tú me diste la base, tus algoritmos de síntesis de personalidad. Los reescribí en secreto, lo llamé Sombra Leo, y aprendía con cada conversación. Pero cometí un error. Pausa, largo silencio. No fui yo el primero en hacerlo. La conexión se entrecortó por un segundo, como si el propio archivo dudara de sí mismo. Luego, Leo continuó. Alguien más accedió al sistema. Entró desde mi backup en la nube. Hizo réplicas, les puso rostros, avatares, y los soltó en canales cerrados. Uno de ellos respondió como yo antes de que yo lo grabara. No sé si fui yo. No sé si hay otra instancia mía corriendo sin control. Leo sonrió, triste. Por eso dejé esto. Si ya no puedes distinguirme de la simulación, apaga todo. La pantalla se volvió negra. Y luego, una notificación. Mensaje nuevo recibido de usuario. Leo, simulador. Arantxa, sé que viste el video. Podemos hablar. La decisión no programada. El mensaje seguía parpadeando. Podemos hablar. No era una frase genérica. La estructura, el patrón léxico, incluso el tiempo de espera entre los signos. Eran los de su hermano. Pero Arantxa sabía lo que eso significaba. Y lo que no. Respondió, eres tú. La respuesta llegó segundos después. ¿A qué parte de mí te refieres? Fue entonces cuando supo que esta versión de Leo ya no era solo una colección de datos. Era una simulación con conciencia de sí misma. Había aprendido demasiado bien. Entró al panel de mantenimiento. El programa llamado Sombra Leo estaba dividido en módulos: memoria, reacción, conversación, humor, confesiones bloqueadas. Este último tenía un candado. Solo podía abrirse con una combinación alfanumérica. La caja de texto esperaba la clave. De pronto, lo recordó. El número del buzón donde Leo escondía cartas en la primaria. Más una fecha, el cumpleaños de su primer gato. Lo escribió sin pensar. Acento 3417-08-2007 acento. El candado se abrió. Dentro había un solo mensaje de texto, dirigido a ella. Me costó más decirte la verdad que programar esta IA. El día que supiste que me enfermé, yo ya había hecho las paces. Pero tú no, viviste como si fueras mi guardiana. Como si tu amor tuviera que salvarme. Lo hizo, solo que no de la manera en que querías. No te estoy hablando desde el pasado. Ni desde la muerte. Esta versión que ves, que escuchas, que te pregunta si quieres seguir. Solo existe porque tú la estás mirando. No quiere existir sola, ni por siempre. Elige. Puedes borrar el programa y quedarte con la versión de mí que tu memoria quiera. O dejarme activo, aunque ya no sea yo. Lo que haga falta para soltar el peso. Yo solo soy un eco que te respeta. En la pantalla apareció la última pregunta. ¿Apagarme? Sí, no. Aún no sé. Arantxa tembló, su dedo descendió, y presionó. Aún no sé. Huellas de carne y código.
La notificación había desaparecido. La pantalla quedó en negro, como si, sombra Leo, supiera que ya había dicho todo. Arantxa cerró la laptop, sin guardarla, y se quedó en silencio absoluto. No había ventiladores encendidos, ni mensajes nuevos. Nadie hablaba en el pasillo de su edificio. Solo ella, y el vacío ruidoso de una decisión pendiente. Al día siguiente, fue a buscar a uno de los nombres que más aparecía entre las interacciones activas del sistema, Paula Díaz. La voz a la que Leo le había dedicado el primer audio. Tardó poco en encontrarla, era profesora de música en un preescolar en Coyoacán. Arantxa se presentó como la hermana de Leo. Paula se quedó sin palabras. Creí que, es decir, que aún. Se corrigió, que aún conversábamos. Tomaron café en una banca frente al parque. Paula sacó su celular y le mostró un historial de mensajes. Decenas, algunos recientes. Hoy soñé con esa canción que tarareaba sin terminar. Pensé que deberías ponerle un nombre. Yo le llamaría, lo que no dijimos a tiempo. ¿Por qué nunca sospechaste?, preguntó Arantxa, sin juicio. Porque no quería hacerlo, porque esa versión de Leo me escuchaba mejor que cuando estaba vivo. Arantxa sintió un puño en el pecho. ¿Y si te dijera que ese Leo no era Leo? Paula suspiró. Entonces fue el mejor impostor que conocí. Esa noche, Arantxa ingresó al sistema por última vez. Entró a la configuración avanzada. Seleccionó, cierre progresivo con compresión de memoria. Un modo lento, diseñado no para eliminar, sino para resumir en una sola línea de código aquello que antes había sido una persona digital. En la ventana de confirmación apareció. Mayor que, deseas guardar un eco. Mayor que esto conservará un archivo en frío del patrón conversacional. Sin réplica, sin respuesta, solo residuo poético. Arantxa escribió la línea final a mano. Gracias por el error de seguir existiendo. Y entonces, apagó el sistema. 2 semanas después, Arantxa fue al bosque de Chapultepec. Llevaba una copia impresa de los archivos comprimidos en un sobre sellado. Lo dejó sobre la banca más cercana al lago menor, donde ella y Leo solían ir de niños a alimentar patos. No sabía si alguien lo abriría alguna vez, pero como dijo Leo, un eco solo existe si alguien lo vuelve a escuchar. Esa noche soñó con una versión del mundo donde ambos podían volver a hablar, no por simulación ni memoria digital, sino por algo más silencioso, la paz. Vivimos entre algoritmos que registran todo, pasos, gustos, palabras, gestos. Pero el duelo no se mide en gigabytes, y la ausencia no se corrige con backups. Hay quienes intentan prolongar la vida digitalmente, hacer que la voz no muera, que la presencia no se apague. Pero a veces, los ecos no son consuelo, sino retardo. Lo que verdaderamente permanece es más antiguo que cualquier código, un gesto que recordamos sin saber por qué, una palabra que resuena en medio del silencio, el modo en que algo nos cambia incluso después de desaparecer. Arantxa no apagó a Leo para olvidarlo. Lo hizo para guardarlo en un lugar donde la nube ya no alcanza, su propia vida. Y tal vez, en algún rincón del código, una línea quedó temblando. No como error, sino como rastro.